Buenas tardes, mi nombre es Yasmin Rodríguez. Junto con Felipe, Laura, Wendy y Kathleen les hablaremos sobre el condicionamiento clásico. Cuando hablamos de conducta humana, tenemos dos modelos de aprendizaje, los cuales son condicionamiento operante y condicionamiento clásico. En esta oportunidad trataremos el condicionamiento clásico a partir de un ejemplo, donde nos referimos por un estímulo y una respuesta. El ejemplo que daremos es sobre la película La Naranja Mecánica, la cual nos cuenta la historia de un jovencito llamado Alex, el cual vive en la época de los 70s bajo el cuidado de sus padres. Unos padres los cuales son permisivos ante los actos de Alex. Ellos no le dicen nada ante todo lo que él hace, lo cual generalmente son actos agresivos, comportamientos de vandalismo junto a sus amigos. Ellos suelen salir a las calles a golpear a la gente, a entrarse a las casas a robar, a violar a las mujeres. En el tránsito del tiempo, en uno de esos actos vandálicos, ellos entran a una casa a robar, pero entonces en esta oportunidad sí no sale tan bien como siempre, como ellos lo esperan, y pues los amigos salen a correr dejando a Alex encerrado y sin oportunidad de poder salir de la casa que acaban de robar. Las personas a las que acaban de robar alcanzan a llamar a la policía, los cuales llegan antes de que Alex pueda salir librado de ahí. Lo agarran, es el único que queda responsable de ese acto vandálico, y se lo llevan a la prisión. Al ser llevado a la prisión, Alex tiene un comportamiento de calma y de buenos modales, y siguiendo con los días, él sigue teniendo ese comportamiento dentro ya de la prisión y cumpliendo su pena. Los directivos de la prisión se dan cuenta de que Alex, del comportamiento que está teniendo Alex, y de inmediato lo tienen en cuenta para realizar un experimento que ellos tienen pensado con el objetivo de sanar y curar la agresividad y el comportamiento de los actos vandálicos. Dado esto, ya que Alex tiene un buen comportamiento, le proponen hacer este experimento, este proceso. Alex de inmediato acepta, él dice que sí, le llama la atención cambiar su comportamiento para bien, y más aún salir de prisión. Dado esto, se lleva a cabo el experimento, él firma, y empieza el proceso con Alex a partir de fármacos, a partir de estímulos visuales, estímulos auditivos, los cuales por un lado empiezan a afectar a Alex y empiezan a ser efectivos estos procesos. El experimento se llama Ludovico. Empieza a partir de medicamentos donde lo combinan con estímulos visuales, donde le muestran algunos documentales, algunas películas de violencia. Dándole estos medicamentos, al mismo tiempo él empieza a tener respuestas condicionadas, donde empieza a ser aversivo la violencia para él.
empieza a afectarle, empieza a rechazarla totalmente por las sensaciones físicas que va teniendo. Al mismo tiempo, le dan estímulos auditivos, el cual le ponen la Novena Sinfonía de Beethoven, una sinfonía que él pues amaba escuchar, le encantaba siempre tenerla con él, escuchándola todo el tiempo, y pues los doctores no saben de esto y le ponen pues esta sinfonía al él tener esas respuestas aversivas a la violencia. Él termina odiando también la sinfonía, siendo para él una tortura total, y luego de esto pues es lo que más le afecta a él luego del experimento, escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven. Ya terminado el tratamiento, los doctores salen victoriosos al ser efectivo este experimento Ludovico. Los estímulos fueron efectivos y se dio lo esperado, que él cambiara su conducta ante la violencia, la agresividad y demás actos. En este video también trataremos, especificaremos como tal los estímulos condicionados y las respuestas incondicionadas, los estímulos incondicionados y las respuestas incondicionadas. Aparte, se darán a conocer las asociaciones y por último tenemos nuestras conclusiones para compartirles. Bueno, ahora vamos a presentar la justificación. Bueno, el condicionamiento clásico consiste en equiparar un estímulo incondicionado, ya que una droga produce vómitos como estímulos, como lo usan en una serie de imágenes sexuales de ultraviolencia, contra el propósito de que mediante la repetición de este estímulo cause una presentación simultánea de las drogas con las imágenes, y el individuo consiga responder a las imágenes de la misma forma como con la que responde a la droga, como lo es el malestar físico. La presencia del estímulo condicionado, las imágenes y la música asociada a ellas provoca esa respuesta condicionada como ese malestar físico. Bueno, ahora vamos a escuchar un pedacito de la Novena Sinfonía. Bueno, sigamos. Alex logra curarse del tratamiento gracias a un proceso llamado inundación de Floyd. Al presentarle la música clásica sin haber tomado la droga, la respuesta del malestar físico se extingue. Y ya por último, la violencia emprendida por este personaje y este adolescente se considera actualmente como un ser psicópata o un ser humano con un trastorno de personalidad que podemos definir como antisocial. Es necesario relacionar con el terror que sus víctimas sufren. Estímulos condicionados y respuestas condicionadas. En la película La Naranja Mecánica no solo se observa el estímulo incondicionado en Ale, sino también el estímulo condicionado. Es todo aquel elemento que siendo inicialmente neutro no provoca en la persona o animal ninguna reacción por sí mismo. Adquiere la propiedad de generar una respuesta ante la asociación con otro estímulo que sí genera una reacción. En ello se puede evidenciar primero la agresión a sus víctimas, dolor creado hacia sus víctimas. El segundo es Ludovico, método conductista, proceso de aberración. El tercero es la melodía de la Novena Sinfonía durante el experimento, canales auditivos y visuales. El cuarto es el miedo a la agresión, que es el bloqueo de las emociones hacia la ira. El quinto es los olores de las personas o personales, que es evocar los recuerdos, y el sexto es el beber leche, bebida estimulante, a realizar actos agresivos.
Las respuestas condicionadas es un tipo de aprendizaje en el que la exposición repetida afecta la conducta de una persona. Cuando ésta se encuentra en un objeto, un sonido, un olor no relacionado, se presenta al mismo tiempo que la exposición inicial, una respuesta aprendida que se produce ante el estímulo condicionado y se asemeja a la respuesta incondicionada, en donde se observa primero la trauma emocional, una experiencia traumática asociada a la emoción de escuchar la novena sinfonía de Beethoven, generando tanto así pensamientos suicidas. El segundo es el efecto Ludovico, alteración a cualquier acto de agresión, acto sexual y rechazo hacia la novena sinfonía de Beethoven. El tercero es el miedo al escuchar la novena sinfonía, ya que la respuesta puede ser el malestar y la vulnerabilidad al escuchar la melodía. La cuarta, los olores personales, obsesión a recordar los actos violentos y realizados. El quinto es miedo a la agresión, el tratamiento que logró que Alex normalizara a sus comportamientos y calmara sus actos agresivos, teniendo como resultado sentir miedo a las personas que le hicieran el mismo daño que él realizaba o realizó. Y el sexto es el beber la leche. Deseo de realizar deseos de vandalismo, ya que lo estimulaba para realizar ciertas respuestas a eso. De acuerdo a los estímulos incondicionados, son todos aquellos estímulos o elementos que poseen la capacidad de generar una respuesta autónoma y de esta manera regular a una persona o forma de vida, siendo dicho estímulo algo biológicamente relevante para este. Dicho estímulo incondicionado puede ser tanto apetitivo como adversivo, pudiendo suponer tanto un beneficio como un prejuicio para el sujeto que lo experimenta, de acuerdo a lo anterior en la película Naranja Mecánica. Las respuestas incondicionadas son reflejos automáticos que ocurren cuando una reacciona a un estímulo y unas respuestas naturales o innatas. Por lo tanto, no son aprendidas. En definitiva, no requieren de la condición de un aprendizaje para desarrollarse. Estas respuestas forman parte de habilidades naturales de nacimiento que tiene una persona o animal. El primer estímulo sería la inyección. Esta genera una respuesta incondicionada como el malestar y náuseas, ya que genera una respuesta autónoma y de manera regular. El segundo estímulo sería la violencia. Genera una respuesta incondicionada como el sentir más placer y satisfacción al realizar estos actos violentos. El tercer estímulo sería la droga. La respuesta incondicionada sería el malestar que se presenta en Alice. El cuarto estímulo sería el correr. Este le genera a Alex distintos los estímulos apetitivos de querer realizar sus actos con más violencia y sentirse libre. Quinto estímulo sería agredir a sus secuaces. La respuesta sería al sentirse muy placentero y con mucha autoridad al realizar estos actos. Escuchar música. El escuchar música y más que todo la ópera relajaba su sistema simpático de los delitos que cometía. El sexto estímulo sería la comida. Al percibir el olor de la comida mediante su sentido del olfato, podía sentir hambre inmediatamente. El octavo estímulo sería leer. Al momento de leer se transportaba a un mundo de heroísmo. Y el noveno y último serían los actos sexuales. Una mujer desnuda le producía deseos sexuales incontrolables sin medir consecuencias de violar a una persona. Bueno, ahora hablaremos sobre la asociación de los estímulos en la naranja mecánica. Por un lado, puede ser visto como una forma de condicionamiento clásico en el que se presenta un estímulo incondicionado, que en este caso es la inyección, que genera una respuesta incondicionada, que es el malestar y las náuseas, y un estímulo neutro, que son las imágenes violentas y sexuales. El objetivo de asociar el estímulo neutro con la respuesta incondicionada, es decir, la violencia con el malestar físico, se expone a Alex durante un año al tratamiento que logra
sentir dolor con la violencia y el deseo sexual, sin necesidad de aplicar ninguna inyección. Por esto, en la etapa de conseguir respuestas, se muestra el malestar físico producto de la inyección como el castigo al comportamiento violento. Alex consigue asociar la contestación generada en esta situación es el malestar físico con la violencia que ve y justamente aquello es lo que lleva a tomar una reacción directamente opuesta para evadir el castigo. A su salida de la penitenciaría vemos los efectos en su salud psicológica y cómo toda la violencia que había creado anteriormente se regresa contra él, sin poderse proteger de la más mínima agresión. Después de un extenso lapso de recuperación en el hospital, Alex vuelve a ser el mismo de antes y no quedan rastros del condicionamiento en él. Esto hace que se dé un proceso de extensión de la constancia aprendida seguido por otro proceso de recuperación espontánea de las respuestas. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Bueno, el llanto de un bebé es el mecanismo para llamar la atención de la madre y que ella le dé afectos o el alimento que él desea. El niño, que tarde o temprano asociará el llanto con la presencia de la madre. Gráficas. En la primera gráfica podemos ver cómo los estímulos incondicionados han generado previamente una respuesta igualmente incondicionada, es decir, sin un aprendizaje previo. En la película de la naranja mecánica se pueden notar algunas respuestas incondicionadas en Alex, las cuales hemos denominado y colocado en la gráfica respectivamente. Por ejemplo, está el disgusto, la repulsión, las náuseas y el malestar. Todas estas respuestas incondicionadas se dieron en diferentes intervalos de tiempo. De allí la forma que adopta esta gráfica. Ahora bien, en la segunda gráfica podemos notar las respuestas condicionadas, dadas por estímulos que han sido igualmente condicionados. Esto quiere decir que aquí sí se genera un aprendizaje como tal. Como respuestas condicionadas colocadas en la gráfica tenemos miedo, asco, calma y aversión, presentados en diferentes intervalos de tiempo. Conclusiones. Se pudo evidenciar en la muestra de la película La Naranja Mecánica un estímulo-respuesta, el cual ha sido denominado como condicionamiento clásico. Por otra parte, se presenta un proceso llamado flooding, el cual se utiliza para eliminar una conducta que ha sido reforzada previamente, pero de manera negativa. Cuando se desea eliminar una conducta con un refuerzo negativo, esto puede generar en el sujeto una respuesta igualmente negativa. Al sujeto, pues en este caso Alex, se le aplican unas vitaminas que realmente son fármacos para generar náuseas, haciendo que él admita que la experiencia ha sido horrorosa. Ahora bien, aquí se puede observar cómo las vitaminas operan como un estímulo incondicionado, mientras que por otro lado la violencia que le producía náuseas se considera un estímulo condicionado. ¿Esto qué quiere decir? Que después de cada repetición, Alex asociaría los actos violentos con una respuesta fisiológica que le causaría la sensación desagradable de náuseas.